Cuadriláteros, ejercicios. Continuamos con los ejercicios de los cuadriláteros ya habiendo estudiado toda la teoría. Ejercicio número 2. Un cuadrilátero tiene lados paralelos 2 a 2. Dos de sus lados miden 5 centímetros y 8 centímetros. Tiene 4 ángulos internos iguales 2 a 2. Uno de ellos mide 35 grados. Preguntas. Primero, ¿cuál es el cuadrilátero? Dibújalo. 2. ¿Cuál es el valor de los dos lados restantes? 3. ¿Cuál es el valor de los ángulos restantes? Y 4. ¿Cuál es el perímetro del cuadrilátero? Para iniciar debemos recordar la clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramo, trapecio y trapezoide. Recordando que en el paralelogramo hay dos pares de lados paralelos, trapecio un par de lados paralelos y los trapezoides no tienen lados paralelos. A partir de allí vamos a resolverlo, porque la primera pregunta nos dice cuál es el cuadrilátero. Entonces miremos la información importante. Dice que tiene lados paralelos 2 a 2, o sea que tiene dos pares de lados paralelos, por tanto es un paralelogramo. Siguiente información, los ángulos. Tenemos que tener siempre dos informaciones importantes, lados paralelos y ángulos. Y en los ángulos me dice que hay 4 ángulos internos iguales 2 a 2. Sin embargo, esta información es muy relevante porque en todos los paralelogramos prácticamente siempre hay ángulos iguales 2 a 2. Por tanto, hay que ir descartando poco a poco. Entonces iniciamos de izquierda a derecha. Iniciemos con el cuadrado. En el cuadrado tiene 4 ángulos internos iguales 2 a 2. Sin embargo, hay una claridad. En los cuadrados, todos los 4 ángulos internos miden 90 grados. Mientras que en el ejercicio me dice que uno de los ángulos mide 35 grados. Por tanto, ahí descartamos el cuadrado. Siguiente, rectángulo. En el rectángulo pasa exactamente lo mismo. Es lo mismo que el cuadrado en cuanto a ángulos, iguales 2 a 2 y iguales a 90 grados. Por la misma razón, vamos a descartar el rectángulo. En el rombo, en los ángulos me dice que son ángulos iguales 2 a 2. Se me cumple totalmente porque en el rombo hay dos ángulos de un valor y otros dos ángulos de otro valor. Se me cumpliría esta condición. Sin embargo, hay otra parte que debo tener en cuenta. Siempre son ángulos, lados y longitud de lados. En el ejercicio me dice que dos de sus lados miden 5 centímetros y 8 centímetros. O sea que por lo menos tengo un lado que mide 5 y otro que mide 8. Lo cual no me cuadra en los rombos, porque en el rombo los 4 lados miden lo mismo, entonces no va a ser un rombo. Por proceso de descarte se da que es un romboide, y ya vamos a verificar que sí lo es. Vamos a encajar todos estos datos en la figura. Entonces ya tenemos la primera resuelta. ¿Cuál es el cuadrilátero? Dibújalo, dibujémoslo. Es un romboide. Bueno, recordemos, romboide, dos pares de lados paralelos. Estos dos lados que giraron son opuestos entre sí y estos dos lados que giraron son opuestos entre sí. Ahí tenemos dos pares de lados paralelos, por lo que es un paralelogramo. Siguiente, estos dos que cambiaron de color miden lo mismo entre sí. Y estos otros dos que cambiaron de color miden lo mismo entre sí. Quiere decir que los azules miden igual y los morados miden igual. Si me dicen que dos de sus lados miden 5 y otro 8, quiere decir que un lado, el lado más corto, que al parecer es el morado, medirá 5 y el azul medirá 8. Y si los morados miden lo mismo entre sí y los azules miden lo mismo entre sí, entonces el lado de arriba, el lado azul de arriba mide 8 y el lado de la izquierda morado mide 5. Fácil. Ahí determinamos cuál es el valor de los dos lados restantes. Ya hicimos la pregunta número 2. Revisemos la pregunta número 3. Ángulos restantes. Dibujemos los ángulos. Recordemos que en el romboide son ángulos iguales 2 a 2. Los lados opuestos son iguales entre sí. O sea, estos dos ángulos verdes miden lo mismo y estos dos ángulos naranjas miden lo mismo. Me dicen que uno de los lados mide 35 grados. Tenemos dos ángulos. En el romboide siempre hay un ángulo agudo y un ángulo obtuso. El verde es agudo, el naranja es obtuso. Pues como 35 grados es agudo, entonces los ángulos verdes miden 35 grados. Vamos a determinar entonces cuál es el valor de los ángulos naranjas, o sea los obtusos.
Habíamos visto en el ejercicio anterior, si sumamos los 4 ángulos, o sea 35 grados más 35 grados, los dos ángulos verdes y los dos naranjas, que no sé cuánto valen, les coloco una incógnita, pero sabemos que miden lo mismo, si sumo los 4 ángulos me debe dar 360 grados. Recuerden, esto no se nos puede olvidar porque la suma interna de cualquier cuadrilátero es de 360 grados. Sencillamente es resolver esta ecuación. Hay varias formas de hacerlo. En el video anterior intentamos hacer de esta forma, creo que sirve mucho. 35 grados lo sumo entre sí, me da 70 grados, entonces tengo que encontrar un número que sumado por sí mismo me dé la diferencia entre 360 y 70. Es decir, para no enredarnos, un número que me satisfaga esta condición, que 70 más ese número más ese mismo número me dé 360. Y revisamos que el resultado es 145. ¿Por qué? 145 más 145 más 70 me da 360. 145 más 145 es 290 y 290 más 70, 360. Entonces quiere decir que cada uno de estos ángulos naranjas mide 145 grados. Ya determiné el valor de los 4 ángulos internos. Finalmente, ¿cuál es el valor del perímetro? El perímetro es muy sencillo. Recordemos, el perímetro que es la suma de los lados. Son 4 lados, sumamos los 4 lados. Y recordemos que hay lados iguales que miden lo mismo por el hecho de ser un romboide. Entonces 8 más 8 más 5 más 5. Sencillamente sumamos los 4 lados. El resultado me va a dar 26 centímetros. Recuerden que el perímetro se expresa en unidades de longitud. Así solo, centímetros, no centímetros cuadrados, porque eso ya es área. Entonces el perímetro del cuadrilátero será 26 centímetros.